Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de física. Primero les voy a tomar la lista y luego continuamos, ¿ok? Bien, entonces Aguilar, Albán, Andrango, Presente. Casamen, Catagna, Presente. Carlos Sama, Catania, presente. ya, Presente, Licen Carlos Ama. ya. Carlos Sama, Columba, Presente, Licen. Espinosa, Cásamen, presente, Licen. sí le puso, Presente. García, García, Heredia, justo está ingresando, Landazuri, Larco, Macías, Dice Landazuri, dice que no iba a poder entrar por falta de luz. Macías está. Sí. listo. Maldonado, Manosalvas, Mosquera, Onofa, Ortega, Presente, Licen. Pachacama, Perengüez, Presente, Licen. Pisaca, Sandoval, Presente. Ani, Segovia, ¿qué hace Segovia? Paco, Presente, Licen. Tapia Jorge, Presente, Licen. Tapia Miguel, Presente. Titán, Vasco, Salazar. A ver, el señor Albán ingresó. Sí, presente, profe. ¿Quién más ingresó? El señor Heredia también. Presente, Licen. Onofa también le dice. Ojo también. Ya. Listo. Bueno, como estamos revisando sobre, ahorita estamos en vectores, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas definiciones, ¿sí? Un segundito que se acaba de pasar. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los vectores. ¿Qué es un vector? Ya se me pasó la... Para que nosotros podamos mover un auto que está varado en el camino, necesitamos empujarlo y aplicar diversas fuerzas. Un vector es un segmento orientado, tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. El módulo es la longitud del segmento, la dirección es la recta que le contiene. El sentido está señalado por la punta de la flecha y el punto de aplicación es el origen del vector. ¿Cómo representamos? Pues de esta manera, tenemos dos formas, la forma analítica y la forma gráfica. La forma analítica en la que nosotros tenemos X, Y, Z y tiene sus vectores base y JK. ¿Sí? Son las coordenadas o las componentes del vector, de los componentes de los vectores unitarios. Y en la forma gráfica nosotros podemos graficar nuestros vectores. ¿Sí? El vector AB tenemos aquí, este es el origen y el extremo es B. Bien, también tenemos la suma de vectores. Estas son las operaciones de vectores. Tenemos la suma de vectores y la resta de vectores.
vamos a sumar nosotros un vector. Bien, pues tenemos dos vectores, ¿sí? El vector U y el vector V, ¿ya? Cada uno de ellos tiene sus componentes X, Y, Z y sus vectores, en función de sus vectores unitarios, tenemos I, J, K. Y estos los vamos a sumar, ¿sí? En términos semejantes, usted ya conoce cómo se suman términos semejantes, entonces es Y con I, o X con X, Y con Y, Z con Z, ¿sí? Y sumamos estos X más X', que podemos tener aquí cualquier valor, puede ser un 3, un 5, un 10, cualquier valor, cualquier valor numérico, ¿sí? Sumamos estos y tenemos en el vector unitario I, más lo que nos da en Y, el vector unitario J, y más lo que nos da en Z, el vector unitario en K, ¿sí? Es un sistema de ecuaciones, simplemente estamos sumando. Y ponemos el vector 1 a continuación del otro en la forma gráfica, ¿no? Cuando nosotros ya graficamos estos, los ponemos uno a continuación del otro. Entonces, el vector suma es el vector que da origen del primero al extremo del segundo. Y el método del paralelogramo, pues que trazamos los vectores y luego se unen formando un paralelogramo y el vector que tenemos de este punto hasta el otro extremo es el vector suma. Sería U más V. Entonces, para que nosotros podamos realizar la suma y resta de vectores, tenemos el método analítico. No quiere pasar la diapositiva, esperen un segundo. No pasa. Tenemos el método analítico y el método gráfico, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Bien, entonces, como nosotros hemos visto desde un principio, el sistema de unidades, sabemos que nosotros tenemos que medir cantidades, ¿no? Las cantidades en física son mesurables, por tanto, es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que se entiende por medir. Entonces, primero, magnitud es todo aquello que puede ser medido. ¿Ya? Esa es una magnitud. ¿Qué es la medida? Es una comparación entre una magnitud y otra que son de la misma especie, no pueden ser diferentes. No puedo comparar entre masa y comparar entre longitud, ¿sí? Masa y longitud no puedo hacerlo. Bien. La magnitud de una cantidad física la expresamos mediante un número de veces la unidad de medida. Cuando estudiamos física, nosotros podemos distinguir dos tipos de magnitudes fundamentales y derivadas. Las magnitudes fundamentales no las definimos en términos de otras magnitudes y estas dependen del sistema de unidades. En el sistema absoluto, las magnitudes fundamentales son longitud, su unidad es el metro, el símbolo es m y la dimensión es L. Nosotros hablamos de dimensión también, análisis dimensional se llama. Masa, tenemos la unidad, el kilogramo, el símbolo kg y su dimensión es m de masa, ¿no? En la longitud es L de longitud. En tiempo tenemos la unidad del segundo, el símbolo es S y la dimensión es T de tiempo. La temperatura, la unidad es Kelvin, no centígrados, es Kelvin. El símbolo es grados Kelvin, es la K, con esta bolita aquí, que nos denota que son grados. Y el símbolo, la dimensión es teta. Este símbolo se llama teta en el alfabeto griego, es teta. Cantidad de sustancia, la unidad es mol, el símbolo igual es mol, y la dimensión es n. En la intensidad luminosa tenemos la unidad candela, el símbolo es CD, y no tenemos dimensión en la intensidad luminosa. Y tenemos también la intensidad de corriente, es el amperio, el símbolo es A, y la dimensión es I mayúscula. Tenemos también unas magnitudes derivadas, estas se forman
mediante la combinación de las magnitudes fundamentales. Combinamos las magnitudes fundamentales y se forman las magnitudes derivadas, las cuales son la magnitud, velocidad, la unidad es el metro por segundo, el símbolo es el m sobre s y la dimensión es L por T mayúsculas a la menos 1, T a la menos 1, ¿no? El tiempo a la menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué es T a la menos 1? Porque si nosotros reemplazamos aquí L mayúscula sobre T, si yo todo lo que está aquí en el denominador, yo le subo al numerador, le subo con el inverso, ¿no es cierto? Entonces tendría la longitud por el tiempo a la menos 1, que es el inverso del tiempo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿No? Verán. Sí, licenciado. Sí, Luisa. Si yo tengo la unidad, perdón, están con mayúscula, ya, metros sobre segundos, ¿ya? Ahí ya le voy a poner la línea de fracción aquí. Ya, esta es mi unidad de velocidad, ¿verdad? Metros por segundo. Voy a poner velocidad aquí para saber. Igual. ¿Sí? Ahora, si yo, esta es normal, la unidad. Ahora yo quiero hacer con análisis dimensional. Si yo transformo este en análisis dimensional, voy a reemplazar m, ¿sí? Que es longitud en longitud. La dimensión es L, ¿sí? Pondría L, pero mayúscula, ¿no? Y el tiempo es T, ¿verdad? Y el tiempo es T, ¿sí? Tengo esto. Pero cuando yo hago análisis dimensional, yo no le puedo dejar así, ¿sí? Tengo que dejarlos todos en producto. Entonces, para yo hacer el producto, lo que tengo que hacer, esto va a ser equivalente a decir L, que es la longitud, ¿sí? Que es medida en metros. Y este que está en el denominador le voy a pasar al numerador. Eso es matemática, ¿sí? Y le pongo T, que es la dimensión de tiempo, a la menos 1. Aquí me va a salir un poquito grande, ¿no? Porque no tengo para los tamaños, pero es así. De esta manera yo encuentro la dimensión de la velocidad, ¿ya? Vamos a regresar acá. Listo. Ahora, la aceleración. La unidad es metros por segundo al cuadrado. El símbolo es metros por segundo al cuadrado, m sobre s al cuadrado. Y la dimensión es básicamente el mismo análisis que hicimos en la velocidad, pero la diferencia es que nosotros tenemos aquí elevado al cuadrado. Si yo le subo al numerador, voy a tener a la menos 2. Entonces aquí tengo que la aceleración la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Ahí, más o menos. Metros por segundo. Y le voy a poner aquí, le va a salir un 2 gigante. Si yo lo hago pequeño, no es que es pequeño. Bueno, el cuadrado, vamos que. Y le pongo, nunca se olviden la línea de fracción, ¿no? Ya. Ahora, yo quiero transformarle, pero con análisis dimensional. Y tengo lo siguiente. M, la dimensión de metros es L, ¿sí? Y de tiempo es
t de segundos es t porque es tiempo. Pero este tiempo yo lo tengo al cuadrado porque es de la aceleración. ¿Sí? Pero como yo les dije en análisis dimensional, yo debo tener todo en el numerador, ¿sí? Como un producto. Entonces, esto será equivalente a L, que es la longitud, ¿sí? Metros es la longitud, por T, que es el tiempo, segundos, ¿sí? Y al cuadrado. A la menos 2, ¿no es cierto? Porque es, ya, porque aquí tenemos, bueno, este 2 tiene que estar más acá abajito, ¿no? Pongámosle más acá abajito, es que como es tan grande, ahí veamos, bueno, ahí está mejor, el cuadrado. Entonces, yo no le puedo dejar, en análisis dimensional, yo no le puedo dejar de esta forma, no, ¿sí? No está bien expresado. Para expresar en análisis dimensional yo tengo que dejarle de esta forma, todo en el numerador, ¿sí? No debo tener en el denominador nada. Entonces, lo que hago es el tiempo lo paso al numerador y sería el inverso, ¿verdad? Entonces, si aquí está al cuadrado, el inverso como es por menos 1, entonces tengo que multiplicar 2 por menos 1, me da menos 2. Y por eso tengo la longitud por el tiempo elevado a la menos 2. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, listo. No, listo. Ahora tenemos las magnitudes, estas que, bueno, la fuerza ya estamos viendo, ¿verdad? Que ya vimos en la segunda ley de Newton. Entonces, la fuerza, su unidad es el Newton, el símbolo es la letra N mayúscula y la dimensión es esta. ¿Y por qué? Porque yo tengo en la fuerza es kilogramos metro dividido para segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, en la fuerza, el análisis dimensional es, tengo la fuerza, esto es igual a masa por aceleración. Voy a ponerle el por así para que vean que es por, ¿no? Por aceleración. ¿Y cuáles son las unidades que tengo? Es simple que nosotros podamos definir las unidades que tenemos aquí. Espera. Tengo que poner la flechita. Las unidades para la fuerza es el Newton, ¿verdad? Es el Newton, pero ¿de dónde se deriva? ¿Sí? Debemos conocer de dónde se deriva. Pues bien, nosotros tenemos que es el producto de la masa por la aceleración. Y la masa es kilogramo, ¿verdad? Kilogramo por kilogramo por, bueno, no le pongo el puntito, solamente le separo. Masa, metros por segundos al cuadrado, porque la aceleración es medida en metros por segundos al cuadrado, ¿verdad? Es por eso que se ve gigante, ya. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto es igual a Newton. ¿Sí? Esto nos da un Newton. Que a su vez mejor le hubiera puesto primero Newton y después. Ya, ahora voy a hacer el análisis dimensional. Pero para hacer el análisis dimensional de este yo no me puedo basar en esta. Tengo que basarme en estas, en las unidades que tengo acá. El Newton es igual o equivale a kilogramo por metro dividido para segundo al cuadrado. ¿Sí? Kilogramo metro por segundo al cuadrado. Se dice así. Kilogramo metro por segundo al cuadrado.
¿sí? No es que está multiplicando este segundo al cuadrado, es que está dividiendo, ¿sí? Pero decimos kilogramo metro por segundo al cuadrado, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos el análisis dimensional, como les dije, todo debe estar en el numerador, nada en el denominador, tengo la dimensión para la masa es m, mayúscula. Siempre con mayúsculas en análisis dimensional, ¿sí? La dimensión para la masa es m. Para la longitud, que es metros, ¿sí? Para los metros es la longitud, sería L. Y para el tiempo que está abajo, yo les voy a poner con el tiempo abajo para que sepan de dónde sale y no se me vayan a confundir. Es tiempo al cuadrado. Entonces aquí le voy a poner el cuadrado. Ay, ya, se ve. 2 gigante. Está muy alimentado. Ya. Entonces esto implica que mejor pongámoslo igual. Aunque todo le puse así. Pongámoslo igual. Equivale. O implica. Sí sabían que este símbolo es equivale o implica, ¿no? Entonces esto implica que la masa, sí que esta es una magnitud de masa, por la longitud, ahora yo no debo tener nada en el denominador y subo este. Entonces, este lo subo y es el inverso, ¿sí? 2 por menos 1 me da a menos 2. Entonces, tengo que poner elevado a la menos 2. ¿Estamos? Y ese es el análisis dimensional para la fuerza, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí está claro? Está claro, Alicia. Sí, perfecto. Muy bien, chicos. Bien, a ustedes de tarea les queda realizar la densidad y la energía. Y la energía es kilogramo por metro al cuadrado, kilogramo metro al cuadrado por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces de ahí nosotros sacamos julio. Entonces un julio es igual a, solo les voy a poner la unidad para que hagan de tarea esas dos, densidad y energía. La densidad es kilogramo por metro cúbico, ¿sí? Entonces sería M, que es de masa, ¿sí? La dimensión de masa, la dimensión de longitud de metros, perdón, es L, longitud, ¿sí? Pero como está dividiendo, nosotros le subimos al numerador y es con el inverso, entonces ya no es al cubo, sino es a la menos 3. ¿Ya? Entonces, un julio es igual a kilogramo metro al cuadrado, pero ya le voy a poner al cuadrado, segundo al cuadrado, pero los cuadrados tengo que irle poniendo aquí. Ya, va a quedar entre la línea, sí, y este también es al cuadrado. Ya. No, 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 no. No, ya le borré. Ya. Bueno, ahí. Me salió un poco chueco. Listo. Esa es la unidad de un julio, ¿sí? Un julio equivale a kilogramo metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Entonces ustedes le van a realizar los pasos para encontrar la dimensión, pero quiero con todos los pasos como yo hice aquí, ¿sí? No quiero que cojan y me anoten directamente un julio es igual a
m, la dimensión de la masa, m por L al cuadrado y por T a la menos 2. No, no quiero así, quiero que vayan haciendo todo el proceso. Pone la fórmula, tiene que consultar la fórmula de la densidad, ¿sí? Luego pone la unidad, pone a qué equivale esa unidad, por ejemplo en este caso es newtons, y luego pone ya el análisis dimensional de ello. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Lisa. Listo. Ahora, tenemos otras que son las magnitudes suplementarias. Estas no han sido clasificadas como fundamentales o como derivadas, son suplementarias. ¿Y cuáles son? La magnitud, ángulo plano y ángulo sólido. La unidad para el ángulo plano es el radián y para el ángulo sólido es el esteroradián. ¿Ya? Estereoradián. El símbolo del radián es rad y del estereoradián es SR. Y la dimensión es alfa para el radián y omega para el estereoradián. ¿Sí? Eso se usa mucho en lo que es trigonometría, ¿sí? Y para física, bueno, sí se usa bastante cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el movimiento armónico simple, pendulo simple, cuando usamos muchos ángulos. Bien, ahora tenemos la clasificación del sistema de unidades. Tenemos el sistema de unidades, que es el SI, que es el MKS, el Sistema Internacional de Unidades. El que nosotros usamos regularmente es nuestro lenguaje estandarizado, en los cuales para la unidad de longitud es el metro, para la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de tiempo es el segundo. Tenemos otro sistema que es el CGS, ¿sí? Este sistema es el centímetro para las unidades de longitud, para las unidades de masa es el gramo y para las unidades de tiempo igual es el segundo, ¿sí? Pero este es en el CGS. Este es el británico, o sea, nosotros no utilizamos mucho ¿no? Tenemos el sistema FPS, que es pie libra segundo, el sistema técnico, que está formado por el MKS, que es el europeo, metro, unidad técnica de masa, y el segundo, y el sistema FPS, el inglés, que es el pie, el slug y el segundo, ¿sí? El pie es para la unidad de longitud, el slug para unidades de masa y el tiempo, el segundo, para unidades de tiempo. Tenemos también otras que son los prefijos que forman los múltiplos del Sistema Internacional de Unidades. Esto se usa bastante, ¿sí? Que es hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. Su símbolo, respectivamente, E, P, T, G, M, K, H, D. Y su factor de multiplicación. Si yo tengo un hexa, es 10 a la 18. ¿Y qué es 10 a la 18? Mire, toda esta cantidad. Entonces tenemos ¿cuánto? ¿Cuánto tendríamos aquí? 10 a la 18. ¿Cuánto tendremos? A ver. Les queda de tarea. ¿Cómo se lee esta cantidad? Peta. Tenemos 10 a la 15. Peta. Igual. Para la siguiente clase les voy a tomar cómo se leen estas cantidades. Tera. 10 a la 12. ¿Sí? Tenemos un 1 y 12 más. Giga, tenemos 10 a la 9. Nosotros utilizamos mucho estos prefijos en lo que es informática, en todo lo que es, incluso me compré un celular que tiene 128 gigas. ¿Y qué son 128 gigas? ¿Qué es? Es la capacidad, ¿verdad? La capacidad de la memoria ROM en este caso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en informática hablamos de gigas, megas, teras, hablamos de capacidades, ¿sí? De cantidad de almacenamiento. Mega igual es de 10 a la 6, ya esto también es facilita. Hecto, ¿sí? 10 a la 2. Kilo, 10 a la 3. Hecto, 10 a la 2 y deca, 10 a la 1, ¿ya? Ahora tenemos los prefijos que forman los submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades.
Los submúltiplos, en cambio, son los que están después de la coma. 0,1, 0,01, 0,001, 0,000000001, ¿ya? Entonces aquí, en cambio, se ubican todas las cantidades que son mucho más pequeñitas. Estas son las que se ubican antes de la coma, ¿sí? Y después del 1 o de la cantidad que tengamos. Acá se ubican después de la coma, son decimales. Entonces, si nosotros decimos deci, ¿sí? Una décima, como decimos, ay, me falta una décima para llegar al 7. Ya, entonces este es 10 a la 1, 0,1, una décima, décima. Centi. Y aquí están sus símbolos, ¿no? ¿Sí? Aquí con la D minúscula, deci, centi con la C minúscula es 10 a la menos 2. Este es 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 0,01. Mili, con la M minúscula, le representamos de su símbolo 10 a la menos 3, 0,001. Micro, mire, este es micro, ¿sí? Le decimos microprocesador. ¿Por qué son microprocesadores? Porque estos tienen tamaños de 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces es 0,000001. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de la coma tengo 6 cifras y por eso es 10 a la menos 6, ¿sí? Nano. Han escuchado sobre la nanotecnología. Son componentes que tienen este tamaño, 10 a la menos 9. Entonces son unos componentes, pueden ser transistores, pueden ser los microchips, están hechos de transistores, pero son micros, son 10 a la 6, a la menos 6. Y los nanochips son más pequeños, son transistores mucho más pequeños, son nano, ¿sí? La nanotecnología, y son de tamaños de 10 a la menos 9, tamaños muy, muy pequeñitos. Si nosotros estos micro tenemos que verlos con microscopio, estos tendríamos que verlos con un nanoscopio, ¿verdad? Para poder, que con un microscopio no puedo ver estos, están ya muy pequeños, ¿sí? Y entonces aquí tengo 0,000000001. Entonces aquí yo cuento 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la coma. Y acá ya vienen los enteros, porque estos son decimales. Si entendemos hasta aquí, ¿verdad? Los submúltiplos. Sí. Sí, ¿No licenciada. tienen alguna pregunta? No, licenciada, ningún. Perfecto. Entonces aquí tenemos en cambio pico, ¿sí? Y el símbolo es P minúscula. Y su tamaño, ¿sí? En la cantidad es de 10 a la menos 12, ¿sí? Nosotros en los capacitores hablamos de picofaradios. Son capacitores con cantidades de este tamaño, de 10 a la menos 12. Si yo digo, tengo un capacitor de 15 picofaradios, quiere decir que tengo capacitores de esta, sería 15 por 10 a la menos 12. ¿Sí? Por eso dice picofaradios. ¿Estamos? Es muy común escuchar en los capacitores, ¿sí? Las medidas de los capacitores en picofaradios. O en nanofaradios también, o en picofaradios, o en microfaradios, pero más en pico. Acá tenemos prefijos femto, ¿sí? Estos no son tan usados, ¿no? Pero es necesario conocerlos. Son muchísimo más pequeñitos. Su símbolo es la letra F minúscula, 10 a la menos 15. Entonces contamos 15 cifras. Contamos hasta el 1, no es que solamente los ceros voy a contar. Contamos incluso los números, ¿sí? Que no son 0. Entonces en este caso es 10 a la menos 15 y cuento 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 con este 1, ¿ya? Entonces, después de la coma cuento 15 cifras. Y el ato, su símbolo es A minúscula y es 10 a la menos 18, súper pequeñito, la mitad de un nano, ¿sí? Súper pequeño, no la mitad, el doble de un nano, perdón, es el doble de un nano porque es a la menos 18, ¿ya? El doble de pequeño, sí me cacha, o sea, no es el más grande, sino es el doble de pequeño, es muchísimo más pequeñito. Bien, hasta aquí.
hemos visto todas estas unidades. Esto ustedes tienen que hacerlo en una hojita, ¿sí? O en el cuaderno, y eso va a ir archivando para presentar para el portafolio. Además que usted me va a enviar esto que va a pasar en su cuaderno o en la hojita en una carpetita, va a enviarme por la plataforma, la captura, ¿sí? De todo esto. Yo le voy a enviar y usted va a pasar todas estas, las magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas, las suplementarias, los prefijos, ¿sí? Y los múltiplos y los submúltiplos, prefijos múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Esa es la tarea, y además que usted tiene que realizar el análisis dimensional de la densidad y de la energía. ¿Estamos? Sí, dice. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No le dice. Ya, muy bien. Entonces, que tengan un bonito fin de semana y feliz día para sus mamitas, que la pasen muy bien. Y Ya, hasta luego, Luis. ustedes. Gracias, Lice, igualmente feliz día para usted. Muchas gracias, Adriana. Muy cierto. Cuídense Usted también, mucho. mamá. Dicen hasta luego. Hasta luego, Luis. Chao, chicos.